Vale, muy bien. Estamos con Iñaki Uriz, Caravelo. Lo primero que nos gustaría, buenas tardes Iñaki, gracias por acompañarnos. Lo primero que queríamos preguntarle a Iñaki es su trayectoria, es decir, ¿qué ha pasado, lo más importante que ha pasado en su vida profesional para que ahora estemos aquí y él esté al frente de estas responsabilidades? Pues buenas tardes, Javier. Esto al final, como siempre, acaba siendo un poquito fruto de la casualidad, pero si lo tengo que resumir mucho, yo diría que empecé mi experiencia profesional de una manera un poco más estándar. Yo estudié ingeniería y luego me empecé en finanzas y empecé justamente en finanzas, trabajando en banca de inversión, asset management, en París, en Londres, en cosas de estas, hasta que un día decidí que era muy divertido, que estaba muy bien, pero que yo quería algo más, que yo quería empezar algo desde cero. Empezar un banco desde cero no era lo que tenía en mente y empecé a pensar en ideas. Y una idea que se nos ocurrió tenía que ver con Travel Tech y la lanzamos. Se llamó Change Your Flight, tuvo un cierto recorrido. Me recuerda año 2007 en Google, ¿eh? Exacto. Entonces, tú nos conociste en aquella época. ¿Te acuerdas de esa entrevista añeja? Exacto. Entonces, esa fue nuestra primera aventura, que duró más o menos unos 5 años. Y además de una aventura muy bonita y preciosa, fue un aprendizaje fenomenal. Ahí entendimos pues todo lo que había que entender de tecnología que nos faltaba por saber. Aprendimos muchísimo de aviación y cómo funcionaba. Y bueno, aquello no funcionó a nivel de negocio como pensamos que funcionaría, pero sí que dio nacimiento a algo ya mucho más solvente. Y allá por el 2015, lo que hicimos fue lanzar Caravelo. Esto ya ha sido una propuesta de valor muy clara, B2B, orientado a grandes marcas de travel, empezando por Airline, que es lo que más conocíamos. Y ahí empezamos con una propuesta muy clara. Pasamos el COVID, como bastantes otras empresas, con un poco de sufrimiento, pero ahora estamos en expansión terrorífica, diría yo. ¿Quiénes sois las personas detrás de Caravelo? Pues hemos sido invariablemente dos fundadores, José Luis y yo, Iñaki, que fundamos primero Change Your Flight y luego fundamos Caravelo. Además de eso, no estamos solos, evidentemente. Tenemos un equipo de 40 y tantas personas, un poco por todo el mundo, pero con la sede en Barcelona. Y tenemos también el apoyo financiero de Venture Capital, como por ejemplo Adara, que sería nuestro lead investor, y también un advisory committee, gente que está en el consejo y que invierte y que nos ayuda y asesora. Gente como pues, Alex Cruz, que hasta hace no mucho era el CEO de British Airways. Gente como Javier Pérez Tenesa, que fue el fundador de eDreams. Gente como Barbara Casani, que bueno, fundó una compañía aérea que se acabó vendiendo a EasyJet. Gente de este nivel que nos ayuda a ser mejores, fundamentalmente. Antes de hablar de Adara, Venture Capital, siguiente paso, yo creo que es importante que nos expliques cuál es el problema que resuelve Caravelo y qué tecnología aplicáis y qué os hace diferentes a los competidores. Pues el problema fundamental que resolvemos es que vemos que el modelo de negocio de una compañía aérea es demasiado frágil. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es fundamentalmente transaccional y eso implica que si quieres tener ingresos todos los días, tienes que vender billetes de avión todos los días. Y eso en un mundo con COVID, con Ucrania, con un montón de cosas, pues es por lo menos un reto, ¿vale? Entonces, no solamente es un reto vender todos los días, sino que además es una cosa que cada vez es más cara, porque tú tienes que hacer adquisición y readquisición de los mismos pasajeros cada vez. Y el coste de adquisición no está bajando, en todo caso está subiendo. Y además es una cosa que no les gusta demasiado confesar a las compañías aéreas, pero lo que venden ellas es fundamentalmente un commodity. Es un vuelo del punto A al punto B. Y más o menos la decisión de compra está muy dirigida por el precio, ¿vale? Y tiene un modelo que es frágil y es complicado de romper. Y nosotros apostamos para que cambien ese modelo y parte de sus pasajeros se transformen en suscriptores. Algo que muchísimas industrias ya han hecho y que por alguna razón todavía en el mundo travel y en el mundo de la aviación en concreto no ha llegado, pero que tiene una lógica aplastante, porque te mejora esos ingresos que se convierten en recurrentes, porque te mantiene a la gente no solo para una transacción, sino para el largo periodo y porque de alguna forma rompe esta dinámica de shopping around, con Skyscanner, con comparadores y con la comoditización más horrible.
sea, vosotros realmente también pivotáis desde los inicios de Caravelo, estabais más centrados en darles una solución de retail fundamentada en el estándar de NDC y a partir de ahí entendisteis que no era simplemente suficiente con mejorar su condición de retailer, sino realmente llevarles a un modelo de suscripción, como por ejemplo en el ámbito de las OTAs está haciendo Odigeo y Dreams, ¿no? Dreams, exacto. Entonces, nuestra misión siempre ha sido la misma y ha sido invariable a lo largo del tiempo. Nosotros estamos aquí para ayudar a grandes marcas de travel y el foco inicial ha sido Airline. Oye, vamos a ver cómo hacen un retail mucho mejor, que resulte mejor para sus consumidores y pasajeros y más profitable también para ellas. Y en eso hemos probado varias iniciativas y de varias de ellas que daban dinero y que estaban muy bien. Claramente vimos una que era transformacional, que tenía un potencial increíble y que tenía product market fit. Ese es el ángulo de las suscripciones. Entonces, a eso es a lo que hemos dedicado ahora ya el 100% de la compañía, porque es donde vemos que tenemos mucho más impacto. Y aquí estamos para generar impacto. Fundamentalmente, pues lo que vosotros hacéis es proporcionáis la plataforma tecnológica a la compañía aérea para que pueda desarrollar un modelo de suscripción que a su vez coexista o que se alimente o que se interrelacione con su programa de fidelización. Exacto. Entonces, nosotros siempre vendemos dos cosas. Por una parte la tecnología, claro que sí, pero por otra parte también el conocimiento. Entonces, nosotros entendemos muy bien cómo funciona toda la economía de la suscripción y qué hay que hacer para que un programa de suscripción genere valor y no destruya valor en una compañía aérea. Y no solo sabemos lo que hay que hacer, sino que además somos capaces de hacerlo con la tecnología que tenemos. Hacemos ambas cosas. Quizás vuestro caso de éxito más importante sea Alaska Airlines, ¿no? ¿Puedes contarnos un poquito cómo, dentro de lo que no sea confidencial, cómo funciona el modelo y cuáles han sido los puntos más destacados del proyecto? Claro. Entonces, es uno de los clientes un poco así como estrella que tenemos a día de hoy. Para ellos, ¿cómo empezaron el proyecto? Empezaron el proyecto lanzando un programa de suscripciones en California. Ahora ha ido creciendo y además de suscribirte a las cadenas para volar dentro de California, también puedes ir a 3 estados más, puedes ir a Las Vegas, a Phoenix y a Salt Lake City, ¿vale? Pero fundamentalmente el problema que tenían ellos es que, oye, somos una compañía aérea grande, la quinta en Estados Unidos, estamos presentes en California, pero California es un mercado muy competitivo, no somos los líderes y no sabemos qué tecla tocar para ser los líderes, para crecer más, para ir más allá de donde estamos ahora mismo. Ellos, recuerdo que llegaron incluso a comprar una compañía aérea, Virgin America, para tener más presencia en California. Pero pelean contra Southwest, pelean contra United, pelean contra gente que está muy establecida, ¿vale? Y entonces, esto lo vieron como, oye, puede ser esa tecla por la que yo consiga llevarme una parte del mercado para mí. ¿Por qué no? Proponerles a estos pasajeros que dejen de volar un poquito con cada uno y que se suscriban 100% a mí, ¿vale? Esa fue la propuesta y ese era el objetivo. El objetivo, no puedo dar números exactos, pero sí que puedo decir cosas como que había un business plan el día 1 que teníamos en cuanto a dónde estaremos dentro de un año. Ese año se cumplió en febrero de este año y estábamos haciendo por 3, casi por 4 aquel business plan. Entonces, las cosas han ido muy bien a nivel de volumen y también a nivel de margen, porque al final el objetivo que planteamos no es pasar a la gente de un modelo transaccional a un modelo de suscripción perdiendo dinero por el camino. Eso no tiene ningún interés. Lo que planteamos es hacer esa transformación, pero aumentar los márgenes, aumentar los profits por el camino. Y eso es lo que hemos conseguido, ¿vale? Ahora que eso está conseguido, ahora que tienen ya un año de datos y todo está muy claro, lo siguiente natural que debería ocurrir es el crecimiento del programa. Me imagino que siempre que planteáis el concepto del modelo de suscripción en el transporte aéreo, os dirán, eso solo puede funcionar con el frequent flyer, no tiene sentido suscribirse si no vuelas un montón de veces al año, y esos son muy pocos. Bueno, exacto. Creo que destruye tú con datos esa percepción. Entonces, este tipo de frases, expresadas así o distintas, nos lo dicen mucho, ¿vale? Pero claro, el tema es que es muy gracioso, pues las compañías aéreas igual te dicen, oye, mira, es que este pasajero
los pasajeros conmigo vuelan 2 veces al año. Eso está muy bien. Y ellos igual pueden, oye, tienen su data bien montada y son capaces de ver cada vez que alguien vuela con ellos. Pero ellos no saben cuántas veces vuelas con otros. Eso no tienen ni idea y nunca lo sabrán, ¿vale? Y lo que vemos cuando lanzamos un programa de suscripciones, por ejemplo, creo que Alaska ha sido bastante público al respecto. Ellos han visto cosas muy interesantes en cuanto a comportamiento de usuarios. Por ejemplo, han visto que un porcentaje no desdeñable de sus suscriptores, en torno al 20%, cosas de estas, no estaban en su base de datos. Su base de datos creo que duraba como 3-4 años. Esa gente no había volado con ellos en absoluto y pasaba de no consumir con ellos nunca jamás, de no existir, a comprometerse financieramente con la tarjeta de crédito a volar con ellos 6, 12 o 24 veces el próximo año. Entonces, esto es un cambio radical, ¿vale? ¿Qué más cosas han visto? Han visto que cuando compraron Virgin America, una parte sustancial de los miembros del Loyalty Program dijeron, bueno, esto ya no es Virgin, esto ya no me interesa, ha sido muy divertido, hasta aquí hemos llegado y básicamente desaparecieron del mapa y ya dejaron de ser frequent flyers. Y hay un porcentaje interesante de gente que sí que estaba en su base de datos como antiguos miembros del programa de Loyalty que ahora han vuelto atraídos por la suscripción. Entonces, hay un montón de... Cuando ves la foto completa, no solo lo que unos individuos hacen conmigo, sino lo que realmente el individuo necesita, te das cuenta de que hay mucha más gente que podría volar contigo muy frecuentemente si le propones algo que tenga sentido. Pero igual con tu propuesta actual no consigues atraerlos. Claro, quizás la primera reflexión o conclusión de lo que cuentas es que si estamos planteando la viabilidad del negocio simplemente a partir de 6 vuelos RT al año, resulta que hay muchos millones de personas que vuelan 6 veces al mínimo al año. Es decir, que ya tenemos que el primer universo potencial de clientes es muy grande. Y luego el siguiente punto donde vosotros marcáis la diferencia es buscar el equilibrio económico, es decir, muy bien, ahora voy a un modelo de suscripción que normalmente siempre tiene el gancho de si yo pago una cantidad fija es porque considero que voy a conseguir tarifas mejores o condiciones mejores a la hora de volar. Claro, me tienen que salir los números. Es decir, si al final lo que estoy consiguiendo es pagar una suscripción y luego me arruino en el ingreso medio por kilómetro, pues estoy jodido, ¿no? Perdón, claro. Estoy jorobado, ¿no? Exacto. Entonces, aquí una de las primeras frases que nos suelen, o retos que nos plantean es el que tú comentabas, de, oye, pero ¿realmente la gente vuela suficiente como para suscribirse? Hombre, la inmensa mayoría de la gente no, mi padre no. Pero hay mucha gente que se suscribiría para volar 6 veces al año, por ejemplo. Que a lo mejor ahora vuela 4, pero que al precio adecuado y el modelo adecuado podría volar 6 y estaría encantado de volar las 6 contigo, ¿vale? Esa es la primera pregunta que suelen hacernos. Otra muy interesante es la de, está muy bien, pero esto, si la gente se suscribe a mí, ¿voy a generar valor o voy a destruir valor? O dicho un poco más en crudo, a ver, cuéntamelo otra vez. ¿Por qué demonios debería yo vender billetes en modo suscripción a precios atractivos cuando puedo hacer revenue management y ganar más dinero? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que esas son preguntas que se hacen desde una óptica transaccional. Como tú estás pensando en que la historia empieza y acaba en esta venta en particular, claro, tienes que hacer revenue management porque eso es lo que maximiza la transacción. Bueno, pero las tarifas de suscripción son parte del modelo de revenue management también. Sí, son tarifas un poco más descontadas, ¿vale? Entonces, lo que hace, la gran diferencia aquí es que cuando tú planteas una suscripción, no planteas que vas a transaccionar una vez, planteas que estableces una relación a largo plazo. Hasta ahora, todos nuestros clientes han establecido un periodo de permanencia mínimo de 1 año, pero tenemos gente que lleva suscrita 4 años y medio, 5 años a la compañía aérea pagando religiosamente cada mes. Pues cuando tú te vas a ese espacio temporal, tienes que entender que hay muchas cosas que van a ocurrir. Y es verdad que hay veces que esa persona hubiese viajado contigo y que hubiese pagado el precio de mercado que era 100. Y ahora viaja contigo y paga 49. Y ahí pierdes dinero, claro que sí. Pero ¿qué más cosas ocurren? Ocurren que a veces pago el mes y no lo uso. Y eso es dinero gratis. Ocurre que alguna vez no hubiese volado, pero mira, como estoy suscrito, vuelo y estimulo demanda. Ocurre que sí hubiese volado, pero con la competencia. Y ahora en vez de vuelo contigo. Todo lo que puede ocurrir, ocurre. Y cuando tienes un sistema y un producto bien calibrado, es un poquito como el overbooking. Dices, oye, en el momento que hagas overbooking, tú tendrás denied boarding,
tendrás gente en el aeropuerto enfadada, tuiteando, hay que pagarles, es un infierno, es un horror. Pero también tendrás un montón de ingresos extra que te van a compensar sí o sí. Claro, la famosa maximización del factor K. Si es que ni más ni menos, es decir, en Europa somos más temerosos porque la legislación no nos deja, pero en Estados Unidos, tú lo conoces bien, Claro. se contempla dentro del cálculo de la optimización una parte del DNA embargue y se está preparada inmediatamente para compensar económicamente en puerta a los que se han denegado embargue y ya está. Pero es la única forma, joder, si esto esto es doctrina del MIT de los 70, o sea, que no es de antes de ayer. Entonces, esa misma lógica de es verdad que habrá casos negativos, pero es verdad que habrá muchos casos positivos y la suma sale positiva claramente, también aplica al modelo de suscripción. Y a veces la gente suele centrarse en, pero existirá ese caso en el que alguien me hubiese pagado más y en esa transacción no extraigo lo máximo a esa persona. Cierto, ocurrirá, pero ocurrirán muchas más cosas. Y cuando pones todo en la coctelera y tienes años de datos y un montón de información, te das cuenta de que en realidad eso es una anécdota y que el grueso es una generación de ingresos incrementales. Pero al final es, como tú bien decías, es tener la inteligencia para ofrecer el modelo de suscripción a la gente correcta. Es decir, si tú eres una compañía aérea en la que tienes, yo qué sé, desde un origen, 3 vuelos a la semana, pues a 4 destinos, no parece que sea muy lógico y que tu hub de conexión no alimenta bien ese origen, pues es bastante difícil que vayas a conseguir incrementar mucho el número de vuelos y demás. Pero otros colectivos que están ubicados en lugares de origen en los que tienes o vuelos directos o acceso a través de un hub realmente atractivo, pues es evidente que tiene todo el sentido del mundo. Es decir, que al final, eso es un poco llevarlos, corrígeme si me equivoco, es ponerle esteroides a los programas de fidelización. Es decir, tú antes al final dices, oye, si yo puedo volar al mismo sitio a un precio similar o un pelín más caro con una compañía aérea en la que tengo mi fidelización y me dejan embarcar por business, usar sala, etcétera, pues es evidente que voy a preferir volar con esa compañía aérea. Bueno, esto ya lo pongo en esteroides. Es decir, al final ya me quito además el hassle de tener que empezar a browsear, a navegar, a ver qué vuelo, dónde sale, dónde es. Mi experiencia con la compañía aérea, yo estoy más acostumbrado al embarque, a la política de esta compañía, a la otra, y ahora qué me va a pasar con qué equipaje de mano me permiten, no me permiten. Es decir, eso al final, al que viaja más, le pone un nivel de estrés en el viaje importante. Entonces, si consigues un modelo en el que encima tienes beneficios económicos, pero te hace la vida más sencilla, porque yo creo que es evidente, la repetición de las experiencias hace que las mismas sean más simples. Claro, porque ya sabes dónde juegas. Claro, entonces, por eso a mí me parece brillante el planteamiento y me parece brillante cómo habéis sido capaces de entender, ¿no? Desde la problemática de cambiar un vuelo hasta dar la solución para que las compañías aéreas pudieran ser más independientes de los GDS y utilizar una tecnología que les permitiera salir solo de la dictadura del precio y poder estar ofreciendo servicios adicionales, hasta ahora, que es realmente pues, el siguiente escalón, ¿no? Es decir, que algunos, y eso es un poco ahora yo lo ligo con la apuesta que ha hecho un venture capital de primer nivel y con fantásticos profesionales como es Adara, por vosotros, con la escalabilidad. Porque también lo que siempre dicen, pero si sus clientes son compañías aéreas y hay 200, pues no van a poder escalar. Dice, bueno, pues nada, la última vez que miré, Amadeus cotizaba en bolsa y ingresaba bastante dinero, o sea... Sí, y creo que tiene como clientes a compañías aéreas, ¿no? Creo que a Celia, que también tiene clientes compañías aéreas, tampoco le va mal, ¿eh? Exacto. Entonces, ¿hay negocio para hacer? Claro que sí. Pero es verdad que es un entorno donde el juego no es un juego de disparar a todo, donde hay miles y miles y millones de posibles clientes. No. Este es un juego de cazar elefantes. No estamos pescando pescaditos, es un juego de cazar elefantes. Hay que hacerlo muy bien. Hay que entregarle mucho valor al cliente, pero si se lo entregas, realmente los contratos que se firman pueden ser suculentos, el tamaño de cada cliente es atractivo y esto escala muy rápido, en el sentido de no hace falta venderle a tantísimas compañías aéreas una buena solución. Tú te embolsas
5, 6, 7 grandes compañías aéreas y eso puede ser tremendamente rentable. Tremendamente rentable. Sí, y además, si, como tú bien estás comentando, después de un año los resultados son positivos, evidentemente eso significa que la relación va a ser sostenida en el tiempo. Es decir, esto no es, esto es un noviazgo que acaba en matrimonio, no es aquí te pillo, aquí te mato. Exacto. Eso. Mira, me ha gustado que has hablado de cazar elefantes. Bueno, te voy a hacer la pregunta usando la traducción de los ingleses. ¿Cómo puede bailar una gacela con un elefante? ¿Cómo podemos trabajar con compañías aéreas sin que nos coman? Con los tiempos de las compañías, porque los tiempos de IT hay que tener la longevidad de Matusalén para poder llegar a cumplir sus tiempos. Exacto. Entonces, eso es una cosa que en primera instancia es una barrera, porque tú como startup cuando empiezas, permitirte 9 meses o un año, lo que sea, de periodo de ventas. Más luego hay que implementar, más luego hay que... Son ciclos largos. Y eso una compañía que tiene un capital muy reducido y que tiene que tener resultados ya, es muy complicado y es una gran barrera para triunfar en esto. Sin embargo, luego eso se vuelve en ventaja competitiva, porque tú una vez has sacado la cabeza del agua, tú ya estás en el ciclo, estás en la rueda y ya tienes todo eso interiorizado. Sí, es verdad, vender cuesta 12 meses, pero yo tengo un pipeline de clientes que van a firmar alguno este mes, otro el que viene, eso ya está rodado. Es verdad que las implementaciones, pero yo tengo ya la cabeza, ya entras en la rueda y nosotros estamos ahí ahora mismo. Ahora mismo para alguien que quiera venir desde fuera a hacer algo que hacemos nosotros, tiene por delante un desierto bastante bonito por el que ha de pasear. Ya hemos paseado por ahí. ¿Cómo habéis conseguido ser tan internacionales? Porque al final el éxito de vuestro negocio se está produciendo con clientes no españoles y ni siquiera europeos en un inicio. Y eso no es sencillo. Es decir, ¿cómo habéis sido capaces, como digo yo, de quitaros la boina y dar el salto y que os respeten y os traten como un proveedor prioritario de algo tan sensible? Porque afecta al customer experience. O sea, esto no es una chorradita, no. Es decir, si funciona mal el sistema de suscripción, me cargo la relación con mis clientes. Sí, sí. Yo hasta el día de hoy, cada acuerdo que hemos firmado lo ha validado el CEO de cada aerolínea. Y algunas son grandes, ¿eh? No te voy a decir que estaba ahí mirando los detalles, pero no es una cosita menor que el departamento de marketing aprueba y no, esto no funciona así, es algo transformacional. Entonces, le añade reto, pero también es mucho más potente, ¿vale? Entonces, perdón, me preguntabas sobre... que ¿cómo habéis sido capaces de encontrar vuestro espacio y vuestro reconocimiento lejos de vuestro mercado natural? Pues yo creo que ha sido porque no lo buscábamos o porque, de alguna forma, porque no era un issue para nosotros. Cuando montaba esta compañía, yo vivía en París y me vine a España a montar esto, mi socio vivía en Dubái y se vino a España a montar esto. Desde el día 1, nuestro primer empleado fue un sueco, todos los documentos, todos se hizo en inglés y todo siempre ha sido en inglés, con acento español, con acento sueco, con acento de lo que sea, pero siempre ha sido todo en inglés y nuestra mentalidad ha sido, bueno, esta es una industria global, no podemos no triunfar, ni siquiera empezar limitándonos a España, que tenemos un potencial abanico de clientes de 3, ahora a lo mejor 2 o ya 1 nada más, sí. No tiene ningún sentido. Entonces, desde el día 1 nuestro mercado era el mundo, pero por construcción, porque no había opción. Entonces, tuvimos clientes antes en Kuala Lumpur que en el Prado de Llobregat. Vale, o sea, se puede decir que Caravelo es globally based in Spain. Tal cual. Me hacía mucha gracia al principio, cuando empezabas a hablar con Venture Capital y con cosas de estas, y algunos tenían su pequeño formulario y relléname, pues, cómo vas de ingresos, esto, lo otro. ¿Qué porcentaje de ingresos son internacionales? Era siempre 100%. No teníamos absolutamente nada. Casualmente estábamos en Barcelona, pero eso era circunstancial en realidad. Claro, eso al principio debía produciros cierta sorpresa frente a los inversores que decían, no, primero en el manual clásico tienes que ser líder en tu mercado natural y después expandes tu geographical footprint fuera. Y dices, no, que nosotros somos, es el mismo plan, salvando las dimensiones y la perspectiva, pero es como pretender que Booking fuera, su liderazgo se basara en el mercado de Países Bajos, ¿no? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Antes has mencionado que tenéis un comité asesor y habéis
dos nombres a los que yo conozco bien como Alex Cruz o Javier Pérez Teresa, que son dos profesionales espectaculares y con una visión global realmente única. Eso entiendo que os ha ayudado enormemente también a entender el ecosistema, ¿no? Es decir, ¿recomendarías a otros emprendedores que se apoyen? Porque, y lo digo, a veces quizás te encuentras que el emprendedor busca la figura del comité asesor para más con efectos de marketing que a efectos reales. Nosotros es radicalmente lo contrario. Entonces, yo sí lo aconsejo profundamente porque lo hemos hecho a consciencia, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Alex Cruz, por ejemplo, es una persona genial, tiene mucho conocimiento, es fantástico, está en nuestro consejo de administración. Welling, British, antes American, sí, una pequeña trayectoria. Pero cuando traes a gente de este nivel, tú tienes que entender que ellos no dan puntadas sin hilo. Y que su trabajo no es venir aquí ni a decirte lo guapo y lo bueno que eres, que para eso te haces a tu familia con suerte. Su trabajo es venir aquí a hacer de esto un sitio mejor. Y ellos tienen que llevarte un poco al límite. Y tienen que hacerte el challenge de, me parece muy bien, pero ¿lo has pensado así? ¿Tú no consideras qué? Y te sube el nivel. Tú ya no puedes ir a un consejo deprisa y corriendo, sin preparar mucho. Tú ya no puedes pensar que las cosas que dices no van a tener un challenger enfrente. El nivel sube. Y entonces tienes que querer hacer eso. Nosotros queríamos. Pero hay gente que a lo mejor a veces piensa que va a tener a alguien, bueno, que era muy bien en la slide y todo eso, pero, oye, caramba, que luego tiene opiniones y que además... Me saca de mi zona de confort. Exacto. Entonces, a mí eso me encanta, pero igual no es para todo el mundo. Fenomenal. Bueno, ya solo me queda desearte o desearos, porque sé que José Luis es parte, como tú decías, imprescindible de este proyecto desde los inicios y que también desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte. Y bueno, yo estoy convencido que la siguiente entrevista que hagamos entre unos meses va a ser para seguir hablando del éxito y del crecimiento de una startup que, aunque sea global, es española y nos hace a todos sentirnos muy orgullosos de que hay emprendimiento real de éxito en Travitec y con capacidad de saber pivotar y encontrar los segmentos correctos. Así que simplemente daros la enhorabuena y mandaros un fuerte abrazo. TroubleThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation, and startups in the travel tech space. Thousands of professionals receive the TroubleThink news, where travel top leaders and entrepreneurs share their insights and reflections.